Grabando clase de ecología para ICA. Hoy día es 26 de mayo, van a ser las 9:45. En estos momentos esperando a que los estudiantes se conecten. Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Hola, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo amanecieron hoy día? ¿Bien? Bien. Bien, ¿y usted? Bien también. ¿Todo bien por casa? Sí, todo bien. Todo bien, qué bueno. Vamos a esperar un momento. Mientras llega el resto de las personas. Tenemos en este momento 8 participantes. Estarían faltando 7 de ustedes, estarían faltando 2 personas. Bueno, está casi la mayoría. Falta un par de personas. Así es que voy a proceder a comenzar la clase. Estoy grabando en este momento para ver si puedo subir la grabación a YouTube. De todas maneras, les mandé un mensaje que algunas clases YouTube me las había aceptado y están disponibles para ustedes, las grabaciones. No sé cómo les ha ido en el acceso. Pero se escucha bien y en general no es una maravilla profesional, pero están bien grabadas. Espero perfeccionar la técnica. Lo otro que les quiero señalar, la próxima semana tenemos la primera prueba, el martes, pero estoy dispuesto a moverla. Podría ser el jueves de esa misma semana, 2:30, que se me ocurre que para ustedes es más cómodo entrar a las 9:45, a lo mejor vienen de otra clase. En cambio, a las 14:30 el jueves es más fácil, ¿no? Y más tranquilo. ¿Profe? Y lo otro es cambiar la prueba hacia el día jueves siguiente. Ustedes deciden.
Es que lo que pasa es que a nosotros nos dieron la fecha de las pruebas de la escuela Sí. y salía que la prueba de ecología era el 11 de junio. El 11 de junio, espérate un poquito, el 11 de junio, está bien conmigo porque está dentro de lo que yo les proponía. El 11 de junio es jueves, ¿está bien? 11 de junio. No tengo problema con moverla al 11 de junio. Gracias por avisarme. ¿Algún... ¿La prueba se hace en horario de clases? ¿Ah? ¿De clase ¿Pregunta? la prueba? En la hora de Ajá. clase. Yo todas las pruebas las hago en la hora de clase. Ahí está completo el curso. Ya, profe. ¿Mm? Por lo tanto, la prueba está hecha para 45 minutos. La idea es que trabajen a ritmo fuerte, pero no muriendo en el intento. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, chiquillas? ¿Cómo le está yendo con el portafolio? Bien, profe. Qué bueno. Yo hago vigilia de estos temas el día viernes, sábado y domingo. Y estoy suscrito a La Tercera y el Mercurio. Y cuando hay algo interesante, compro las últimas noticias, pero lo que estoy formalmente o rutinariamente suscrito es a La Tercera y el Mercurio. Y sale cualquier cantidad de noticias, obviamente focalizados en el tema del coronavirus. Y las noticias están enfocadas desde distintas perspectivas, de distintas aproximaciones. La aproximación económica del efecto, la aproximación social, el problema de la salud humana, el hacinamiento. Así es que, en principio, no deberían tener problemas para armar un buen portafolio. ¿Alguna pregunta, comentario, chiquillos, chiquillas? Profe, Dígame. lo que pasa es que hay un alumno nuevo que va a ingresar en un rato, Sí, que recién pudo inscribir los ramos, por eso se mete ahora. ya, ya, ok. Entonces, cuando se incorpore, le damos el permiso correspondiente. Gracias, profe. Muy bien. Voy a compartir pantalla con ustedes con el tema de... Bueno, estábamos analizando las bases químicas de la ecología. ¿Alcanzan a ver ahí? Sí, pero se ven como chiquititas las diapositivas. Ahí, Ahí sí. Sí. ya, excelente. Los fundamentos químicos de la ecología. Bueno, esto, como lo decía en la clase anterior, debiera constituir más bien un repaso de algunos fundamentos o principios químicos, ya que probablemente lo estudiaron en la enseñanza media y si tienen cursos de química en los cursos previos a este, ciertamente la materia está contextualizada desde el punto de vista de la ecología, como, ¿no es cierto?, hay ciertos principios químicos que se aplican al funcionamiento de la naturaleza. En el aspecto importante de ustedes, toda esta base química se relaciona con algunos fenómenos como, por ejemplo, la contaminación química del agua, del suelo, de la flora, de la fauna, de los alimentos, producto de la actividad industrial. Ciertamente ustedes tienen cursos más especializados
en el tema de la contaminación química, pero ahí se me ocurre que esta unidad les entrega algún fundamento. Habíamos quedado finalmente en la última diapo que hablaba de la importancia de la materia para el ser humano. Si tienen alguna pregunta sobre la materia ya pasada, es el momento de resolver la duda. Me hace la pregunta y yo la contesto para no ir tan rápido. Pero esto lo analizamos la semana pasada. Habíamos quedado uso humano de la materia, calidad de recursos y desechos. Bueno, es obvio para todos que el ser humano todo lo tiene, todo lo que hace tiene que recurrir a la materia. No hay nada que no requiera de la materia, porque además la materia contiene energía. Ya dijimos que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y además tiene energía, una concepción de la materia. Y la otra concepción de la materia, ¿no es cierto?, que es algo del entorno que tiene energía y no necesariamente masa. La primera es la división, la definición másica de la materia, y la segunda es la definición o el concepto no másico de la materia. Pues bien, así como nosotros hablamos en las clases pasadas de calidad de la energía, haciendo referencia al estado entrópico o a la concentración de la energía, entonces una forma de energía de buena calidad es una energía concentrada y con un nivel entrópico relativamente bajo. Ya hablamos, por ejemplo, el bidón de gas. El bidón de gas es energía concentrada, no energía dispersa. O sea, es de alta calidad y por supuesto que hay que pagar un precio por esa energía que uno está comprando en el mercado, porque mejorarle la calidad a esa energía requiere recursos y eso tiene un costo. También hablamos, ejemplo de energía concentrada, la energía que uno le echa al auto en la forma de petróleo, en la forma de benzina o gasolina. ¿Sí? 50 litros de benzina, 50 litros de petróleo, es energía concentrada, de alta calidad. Bueno, de nuevo, para obtener ese tipo de energía hay que pagar. Y si usted tiene un auto que usa rutinariamente durante los 365 días del año y por varios años, puede sacar la cuenta que solo en energía el gasto es importante. Lo mismo pasa con la materia. Tenemos materia de alta calidad versus materia de baja calidad. La materia de baja calidad es materia desorganizada, materia diluida, dispersa en un medio grande, como por ejemplo algún mineral que esté disperso en el mar o alguna sustancia importante que esté dispersa en la atmósfera. Por lo tanto, tiene una entropía alta. Esta energía de baja calidad se encuentra en los fondos marinos, la atmósfera y los vertederos. Por ejemplo, el gas que se obtiene de los vertederos, el gas en su estado inicial contiene energía de baja calidad, pero la tecnología hace que esa energía de baja calidad, que está dispersa, se concentre y se
pueda envasar o simplemente se pueda distribuir por un sistema de tubos o cañerías. En el caso del cobre, por ejemplo, si nosotros tenemos un mineral donde la beta es baja, la energía, la calidad ahí es baja, del mineral. Pero ciertamente nosotros, mediante tecnología, podemos mejorar la calidad del cobre y transformarlo, eso que está como sulfato de cobre, por ejemplo, y con todos los procesos metalúrgicos, podemos transformar ese sulfato de cobre en una barra de cobre, pues en una lámina de cobre, en un filamento de cobre, y eso es energía, eso es materia de alta calidad. Por supuesto que tiene un mejor valor en el mercado la energía de la materia de alta calidad respecto de la materia de baja calidad. Y la materia de alta calidad es materia organizada, con centría, con entropía baja, encontrada a nivel de la superficie terrestre, la litósfera. O sea, la mayoría de los minerales estaba presente en la litósfera, la superficie terrestre, la parte sólida, y es entonces de alta calidad, ¿ah? En términos relativos, dependiendo como dicen los mineros, dependiendo de la beta y de la ley del mineral. Bien, y eso era lo último. Hay que desarrollar la guía que tiene que ver con los fundamentos químicos antes de pasar a la unidad siguiente. ¿Alguna pregunta, consulta, comentario? ¿Está todo claro? ¿Sí? Es una consulta aparte, que no lo quería interrumpir porque yo recién ingresé a la clase. Ah, sí, me dijo su compañero, nos avisó alguien. Sí, bueno, que no me pude conseguir antes los links ni nada porque, bueno, no conocía a nadie, entonces ahora recién pude Está gestionar bien, todo. está bien. Sí. Así que, bueno, muchas gracias. Cualquier ayuda personal que necesites, contáctame mediante el correo electrónico, aparece ahí en el Moodle. ¿Ya? ¿Tienes como anotar? Te lo puedo dar inmediatamente si estoy medio perdido. Sí, no, lo puedo anotar al tiro. Ya. J. Cepeda es la letra, no la palabra. No la palabra J, es la letra de Jorge. J. Cepeda con C, ¿Ya? @userena.cl. Serena. Entonces me mandas un correo lo más detallado posible y yo te voy a responder también lo más detallado posible. No, esta De todas semana. maneras, toda la materia hasta este momento subida al Moodle, pero me he dado cuenta que puesto que está toda la materia subida al Moodle, algunas personas se pierden, les cuesta encontrar dónde está la materia, porque van pequeños paquetes, ¿no? Ya. Entonces hay que meterse en esos paquetes y empezar como a escarbar. Yo, en todo caso, voy a darla full con ponerme al día, así que, bueno, cualquier cosa yo le mando un correo. Claro, yo ya hice la solicitud Ujú. a la escuela, no por ti, porque recién me acabo de enterar, tú me tienes que mandar la solicitud de que abra cupo, un sobrecupo. Entonces ya hice la solicitud de un sobrecupo para una persona del grupo. Entonces tienes que mandármelo ahora en el curso de la mañana ¿Ya? para yo insistir Esa, que se te incorpore a tu persona, porque de esta manera no vas a aparecer ni en el correo, claro, de tal manera que cuando yo les mande un correo no te va a llegar ninguna información y vas a quedar desfasado y eso puede que sea peligroso. Y lo claro. otro que, bueno, todavía es un poco temprano, pero no estás apareciendo, no aparecerías en las actas y todo ese asunto. Y el Sí, acceso no, a la prueba también. claro. Así que tienes que enviarme la solicitud ahora en el curso de la mañana y yo, en la medida que tú me la envíes, yo hago la solicitud a
tengo que hacerla en dos instancias, una al director de departamento de biología y otra al coordinador de carrera para que él a su vez se la haga al director de escuela de ingeniería Ok. civil ambiental, y de ahí se va para arriba y apareces oficialmente registrado y apareces en las plataformas con el acceso que te corresponde por ser alumno del curso. Así que Ujú. Esa solicitud, disculpe, es como entonces, una, le tengo que escribir simplemente por correo, me mandas tus datos, información, ¿ya? ¿ya? Tu nombre, por ejemplo, el número de inscripción que tienes en la carrera, de qué curso estamos hablando, porque este curso de ecología yo se lo dicto a 3 carreras, Ujú. y la razón por la cual te estás incorporando atrasado. Ya, profesor. Ya, yo sí, lo voy a Es, hacer. es un asunto relativamente simple, no requiere mayor Ujú. trámite. Ahora, ¿No? este curso en estos momentos tiene alrededor de, incluyéndolos a todos, alrededor de 12 personas, y los cursos online en sentido estricto, tú no tienes límite de estudiantes. No sé por qué la universidad le ha puesto límite, y esto viene desde antes, no es ahora nomás, límite a Sí, no, a los claro. cursos. Bueno, en esa circunstancia uno va a tener que ajustarse nada porque ya yo tuve que moverme a través del grupo de WhatsApp y conseguirme los números. Ha sido Claro, si eso es lo que todo un pasa. proceso. Sí, no, pero hay que hacerlo nomás. Porque, bueno. Así es. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna consulta, opinión? Yo, profe, el ¿Qui- tema de las guías se ¿Quién entrega habla? junto con ¿Quién la guía. habla? Sara, ¿Quién habla? Sara, ¿Ya? si es que las guías se entregan junto con la prueba, o sea, se entregan el mismo día de la No, prueba, no, ¿cierto? las guías no me las tienen que entregar. Um, a ver, espérate un poquito, voy a ir a revisar en los criterios de evaluación del programa. Qué bueno la pregunta, porque alguien también me hizo la misma consulta el otro día. Criterio de evaluación. La nota final se obtendrá a partir de las siguientes actividades evaluadas. Rendición de 3 pruebas tipo ensayo, basadas en las guías de gestión ambiental, perdón, de gestión del autoaprendizaje. Eso tiene un valor de 60%. Presentación de un portafolio ambiental consistente en 16 fichas, una por semana, sobre temas ambientales o ecológicos nacionales, apareció en la prensa local o nacional durante el semestre, ponderación del 20%. Y el tercer elemento de la evaluación, análisis del entorno de un proyecto de ingeniería sujeto a declaración de impacto ambiental o evaluación de impacto ambiental, disponible en base de datos del Ministerio del Medio Ambiente, documento escrito, versión digital, ponderación del 20%. Este es un trabajo grupal, 2 personas. No me tienen que entregar las guías. Ya, profe. Tenía esa confusión. No, está bien, está bien. Probablemente yo lo confundí con otro curso y en algún momento se lo señalé, pero no forma parte de los requisitos del curso. Es que en la plataforma apareció como un cuestionario el día sábado, creo. Entonces me No, asusté. Había no, que entregar. ese cuestionario es el ensayo mío de la prueba que tienen que hacer ahora el 11 de junio. Se Ah, lo estaba probando, por eso que les pide a ustedes una password, un claro. código de acceso. No, ahí yo me estoy ensayando con la prueba para no tener problema, porque con otros colegas ha habido algunos problemas. Ya comprendo. Ujú. Entonces, no,
No, es el ensayo mío. Claro, les apareció porque yo tenía que ver que les apareciera y yo ahí entro, como yo conozco la password, entro ahí y veo si ustedes están recibiendo un documento ordenado, por ejemplo, cómo llenan, cómo responden, si el documento o el sistema está funcionando adecuadamente. Porque como les digo, en pruebas anteriores del semestre pasado, bueno, fue todo un enredo, todo un lío. ¿Han tenido ustedes, dicho sea de paso, pruebas vía online como Sí. ¿sí? Por Moodle, No, por Moodle, sí. ¿sí? Por lo general, el mayor problema es el tiempo, que a veces es muy poco tiempo para el largo de la prueba y como Ya, que se corta más, entonces a veces uno no alcanza a responderla completa. claro. Bueno, usted sabe que el tiempo lo pone el profesor. ¿Ah? Sí, El sistema, hay un casillero que dice tiempo disponible para la prueba, 2 horas, 3 horas, uno puede poner lo que corresponda. Y lo otro que yo me he dado cuenta, que una cosa es responder de manera manuscrita, como que en papel, una prueba es tradicional, digamos, y otra cosa es escribir, ¿ah? Como que fuera una máquina de escribir. Eh, Ahí genera una suerte de tensión de parte se genera en ustedes una suerte de tensión. ¿Mm? Y como tiene que escribir bien, a veces la gente se equivoca, tiene que corregir, no tiene tiempo de leer lo que ha escrito, aunque pudiera pudiera releer lo que ha escrito y corregir si hay algo que no está claro. En general, los estudiantes no tienen buena ortografía. Creo que ese es un problema que nosotros los profesores debiéramos considerar porque eso demanda un tiempo extra. Yo hice el ejercicio de responder una pregunta y con eso me encontré. Que no es lo mismo, para mí yo puedo responder una pregunta en forma manuscrita en un papel y lo hago muy rápido, pero aquí, considerando también mi edad, y tengo en estos momentos un problema en los ojos, aparentemente por llevar tantos días expuestos a la pantalla del computador, ahora a las 12 tengo hora con el oculista que me va a revisar los ojos, bueno, entonces al tecleo escribo lento, mal, contra el tiempo me pongo nervioso, además es natural que frente a una prueba los estudiantes se pongan nerviosos. Entonces, eso es lo que yo he encontrado. Por lo tanto, yo estoy consciente de las dificultades que se puedan encontrar ustedes con la prueba mía y quiero que no tengamos problemas. Ustedes, sobre todo, no tengan problemas. Pero respondiendo a la pregunta de alguien, estaba ensayando y voy a seguir ensayando, así que no se preocupen hasta que la prueba quede bien diseñada y fácil de responder de parte de ustedes. En el fondo, la aproximación es que la dificultad sea la dificultad de las preguntas, de los contenidos, pero no una dificultad adicional que la puede estar imponiendo el sistema o esta técnica. Dificultad adicional para el sistema es que se nos desconecten, que haya algún problema que escapa a nosotros. Y lo otro es la dificultad, como digo, de estar respondiendo de una manera más o menos mecánica, un tanto fría. No es lo mismo que a usted le entreguen una prueba, se me ocurre, una prueba en papel, y ahí hay una cierta relación, ¿no es cierto? Usted toca el papel, si está recién impresa la prueba puede tener o el papel, un cierto olor. Bueno, es lo mismo que leer un libro en papel a leer un libro digital. Yo, por ejemplo, no me acostumbro a leer libros digital. Y documentos digitales los tengo que imprimir y los leo en papel.
porque ya pasó la época en que yo tenga la habilidad para acomodarme a las lecturas digitales. Creo que esto mismo le puede pasar a muchos de ustedes. ¿Otra pregunta, otro comentario, jóvenes? Profe, lo que Dígame, ¿quién pasa, habla? Lior Vitrán. Sí, Lo que pasa es que yo le había mandado un correo antes por lo de la plantilla sí, del sí, portafolio sí. y no sé si se acuerda que le había reenviado otro correo que lo había Lo encontrado en el habías programa del encontrado, curso. claro. Claro, pero el problema es que el archivo está en PDF y yo no sé si tenemos que como usar exactamente la misma plantilla y rellenarla para cada noticia o es como el formato que tenemos que seguir y nosotros mismos lo hacemos. Es el formato que tienes que seguir. O sea, O yo lo sea, puedo lo como hacer en puedes... un Word aparte. Exactamente, Ah, así ya. es. Claro. Es que tenía ese problema porque como no era editable no podía seguir Exactamente. esa misma No, plantilla. es el formato que tienen que seguir. Ah, ya. Ya, gracias. ¿Otra pregunta, chiquillos? Chiquillas. Yo, profesor, ya le mandé el correo Ah, ya. de la Va a tener información. que esperar un rato porque Sí, salimos a la... nos queda una... ya, Salimos a la profesor, no se 1. preocupe. Sí, sí, A ahí las voy a 11 estar. un cuarto salimos, nos queda ya una hora. Ya, profesor, muchas gracias. Profe, Dígame, ¿quién habla? Camila Leiva. Camila, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí estamos. Profe, lo que pasa es que, por ejemplo, en el tema del portafolio, Sí, usted dice que hay que como adjuntar la noticia que nosotros vamos a hacer. sí, En este caso, ¿se tendría que copiar y pegar nomás la noticia? sí, claro. Sí. Ah, ya. Porque sí, porque eso tenía Copiar entendido. copiar y pegar, así es. Ya, gracias, profe. Profesor, ¿Quién habla? Javiera, Javiera, con lo ¿cómo del estás? portafolio también. Sí, Bien, usted, qué gracias. bueno. Es que tenía una duda sobre la parte que dice glosario. ¿Hay algún glosario que está en el Moodle o son palabras que nosotros no entendamos y tenemos que agregarla abajo? Son palabras que tú no entiendes, son palabras nuevas, o son palabras que tú crees entenderlas y necesitas a lo mejor precisar su significado. No se olviden que uno de los objetivos de este curso es que ustedes incorporen una serie de terminología que tenga que ver con el medio ambiente, que tenga que ver con ecología, o bien palabras que si bien es cierto puede que no sean de ecología, no sean del medio ambiente, pero que son palabras o términos que están apareciendo en el entorno del medio ambiente, pues, palabras que a lo mejor usted se va a encontrar, o conceptos o términos con los cuales usted se va a encontrar en su vida profesional. Ahí tiene que adivinar un poquito. Y lo otro es el mejorar el nivel sociocultural de usted, enriquecer el vocabulario. Entonces, usted analizó el artículo, analizó la noticia y dice, yo le voy a buscar el significado, como el profesor me pide 3, 4, 5, no recuerdo en estos momentos. Voy a identificar esto la conozco, pero voy a precisar el significado. Entonces, digamos, eh, suponga que usted quiere precisar el significado pesticida. Entonces ya, pesticida. Y se va entonces a internet y pone pesticida y le van a aparecer tantas definiciones de pesticida, elige una, ¿verdad? Y lo pone, pues. Y yo asumo que habiendo hecho ese proceso, ya tiene más o menos claro qué es lo que significa un pesticida. Lo mismo puede ser el elemento traza, o bien puede aparecer, a lo mejor ustedes ya lo saben, de todo lo que significa dióxido de nitrógeno, por ejemplo, anhidrido sulfuroso, o lluvia ácida. O sea, se van a encontrar con una cantidad de términos que van a estar relacionadas, si no directamente con el tema ecológico, el tema ambiental, pero sí indirectamente. Ahora, por eso, por ejemplo, con el caso del coronavirus, nos aparece una cantidad de términos del área sociológica, del área médica,
Del mismo puente, yo no sé, pero podrían ustedes en estos momentos no saber qué es lo que es el coronavirus, que es un virus. ¿Y qué diferencia hay entre el coronavirus y el COVID? Probablemente no saben la diferencia. Si la saben, quiere decir que están en onda. Pero si no la saben, que probablemente yo apostaría que no saben la diferencia, porque mucha gente no sabe la diferencia entre el coronavirus y el COVID, ¿no? También ha aparecido la gripe española en la literatura periodística, el SARS, el virus, la enfermedad porcina, han aparecido toda esa serie de terminología, ha aparecido el SIDA. Si a lo mejor usted no sabe lo que es el SIDA, bueno, es el momento de poder aclarar qué es lo que es el SIDA o qué significa la sigla BHI. ¿No? Ha aparecido la palabra síndrome por todos lados. ¿Me entiende? Entonces hay una serie de términos cuyo propósito es mejorar el vocabulario técnico profesional en primera instancia, después un vocabulario un poquito más extenso, pero siempre del ámbito de la ecología y el medio ambiente, y finalmente mejorar un nivel de punto de vista cultural. Bueno, recuerde usted que va a ser profesional de la ingeniería civil. En general los profesionales del área de la ingeniería civil se manejan bien, hablan con propiedad, como dice la gente, hablan de corrido, etc. Eso es el tema del glosario. ¿Le contesté su pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Bueno, jóvenes, vamos a ir entonces al tema de la unidad siguiente. Yo tengo las 9:20. De manera que voy a cerrar este archivo. Y voy a ir a este otro archivo. Les recuerdo que estamos grabando. Bueno, el curso, se lo dije al comienzo, es un curso de ecología para estudiantes de ingeniería civil ambiental, ICA, de la ULS. Es un curso introductorio y contextualizado al perfil profesional de ustedes. Y hoy día nos corresponde analizar el tema de los fundamentos ecológicos de la ecología. Ya analizamos los fundamentos químicos, los fundamentos físicos y los fundamentos ahora biológicos. Los fundamentos biológicos, ¿me alcanzan a ver la flecha que estoy indicando? Sí, profe. Ya. Los fundamentos biológicos están en esta parte de los niveles de organización de la materia. Comienza los niveles ecológicos con protoplasma, ¿no es cierto? Que ya es un límite entre lo químico y lo biológico. Después viene la célula. Ustedes saben que las células en los seres vivos se organizan en tejidos, los tejidos en órganos, los órganos en sistemas de órganos y los sistemas de órganos en el organismo. Por ejemplo, usted, ¿no es cierto?, vamos a encontrar sustancias químicas, vamos a encontrar procesos físicos o fenómenos físicos que están ocurriendo en su organismo. Y ciertamente desde el punto de vista estructural vamos a encontrar células, las células están en tejidos, los tejidos están en órganos y los órganos se organizan en sistemas. Sistema circulatorio, por ejemplo, bueno, el corazón, las venas, las arterias, los capilares, sanguíneos. Y así sucesivamente. Nosotros no vamos a analizar la organización de los seres vivos en términos de células, tejidos, órganos y sistemas. Voy a partir del supuesto que ustedes en enseñanza media
hicieron una revisión de esto y todos están conscientes que tienen células en sus cuerpos, que tienen tejidos, que tienen órganos y que tienen sistemas de órganos. Porque los fundamentos biológicos de la ecología, si bien es cierto, podemos considerar el tema de células, tejidos, órganos, de nuevo por el caso de la contaminación. Si se produce una contaminación del agua y ese elemento que contamina el agua genera alteraciones genéticas, bueno, va a afectar a la célula. La célula se va a notar en los tejidos, digamos, puede tener la persona desarrollar cáncer, ¿ya? El cáncer va a afectar el órgano al sistema, porque el órgano no va a estar funcionando bien, pensemos en cáncer a los pulmones, ¿no? Y eso va a generar un efecto sobre la persona completa. Esa persona no va a lograr llegar a los 120 años, sino que probablemente va a llegar, en el mejor de los casos, a los 80, y va a tener una serie de síntomas causados por un cáncer a los pulmones. A lo mejor esa persona fue un fumador toda su vida, ¿verdad? Y la nicotina pasó del cigarrillo a los pulmones a la sangre, y ahí se dispersó. Ahora, no solo para la persona que es fumadora activa, sino también para la persona que es fumadora pasiva. Pensemos que el marido fuma en la pareja, la señora, la mujer no fuma, ¿no? Si el marido anda fumando todo el día, ¿no es cierto?, por la casa, bueno, la mujer inspira la nicotina igual que el marido, igual que el hombre. El drama de la vida puede ser que la mujer muera de cáncer y el marido no. Bueno, pero esas son los dramas de la vida. ¿Qué es lo que son los seres vivos? Los seres vivos podemos decir nosotros, hay muchas definiciones de seres vivos, pero voy a dar una comprensible para el resto de nosotros. Los seres vivos son derivaciones de la materia, energía e información. O sea, usted tiene materia, energía e información. La información más biológica, o digamos más obvia, es la información genética que usted tiene y que se la va a transmitir a sus hijos. Esa información genética le viene a usted de sus padres, y esa información que tienen sus padres le viene de sus abuelos, y así sucesivamente para arriba, ¿no es cierto? Y usted se la va a transmitir hacia su descendencia. Ciertamente, como ustedes son estudiantes universitarios, tienen también una enorme información, pero eso no es información biológica, sino que es información sociocultural. Entonces, repito, los seres vivos son derivaciones de la materia, energía e información, y constituyen arreglos de átomos y moléculas. Nosotros somos un determinado arreglo de átomos y moléculas, que además de propiedades físicas, químicas, tenemos propiedades biológicas. ¿Qué es un arreglo? Esto es una derivación del inglés. Arreglo es una suerte de orden o de ordenamiento de las cartas. Por ejemplo, si usted es jugador de cartas, de póker, digamos, la mano que le llegó al repartir las cartas es un determinado arreglo. Puede que sea un buen arreglo para ganar el juego, puede que sea un mal arreglo para ganar el juego, pero un determinado conjunto de cartas. Lo mismo pasa si usted es jugador de dominó. Bueno, le entregan la ficha del dominó, y lo que le queda en la mano es un arreglo de la ficha de dominó. Usted después se las arregla. Ver que la palabra arreglo tiene dos significados: arreglo con el sentido de un determinado ordenamiento, y arreglo es de arreglar cosas, usted después de ingeniárselas, o de arreglar un equipo, arreglar un aparato que se echó a perder. Una tercera es el significado de la palabra arreglo. Bueno, usted después se la arregla para ganar el juego. Ahora, si se encuentra con jugadores más hábiles, pierde el juego. A consecuencia de este arreglo de átomos y moléculas, además de las propiedades físicas y químicas que le corresponden en general a la materia, bueno, nosotros tenemos que surgen a consecuencia de ese arreglo
propiedades biológicas. Estas propiedades biológicas pueden ser propiedades sinérgicas, basado un poco en la teoría de los sistemas, que dice que en un sistema aparecen propiedades que no son la mera suma de los componentes de ese sistema, sino que son algo más que la mera suma de sus componentes, de lo que hace cada componente. Por ejemplo, la selección chilena. Por eso que los entrenadores se preocupan mucho de lograr armar un equipo, un arreglo, que pueda ganar los partidos. Pero además de ganar los partidos por el mero hecho de meter más goles que el equipo oponente, que ganen los partidos con elegancia. ¿Entiendes? Y eso nosotros lo vemos en la televisión. Cuando Chile juega bien, gana los partidos y además lo hace con elegancia, bueno, eso que vemos nosotros y que podemos interpretar como buena coordinación de los jugadores y que genera elegancia, es una propiedad sinérgica del equipo. Entonces, cuando el Alexis Sánchez se come la pelota y se pasa 2 o 3 jugadores y en el momento de chutear la pelota al arco ya no tiene la energía y se la quitan como nada, hay pérdida de la interacción entre los jugadores, el equipo pierde elegancia y además corre el riesgo de perder el partido. Entonces, esas son las propiedades sinérgicas. Entonces, hay muchas propiedades biológicas que se pueden interpretar desde el punto de vista de la sinergia, lo que resulta de la interacción de los componentes que forman parte del sistema. Y eso que resulta es más que la contribución sumatoria de la que hace cada componente del sistema. Es producto de la interacción. Entonces, la interacción, dicho en otras palabras, el producto de la interacción de entre 2 componentes o entre 3 componentes, para que sea una interacción efectiva, el producto de la interacción tiene que ser más que la suma de lo que cada componente pone. Entonces, volviendo al tema del Alexis Sánchez, bueno, cuando el Alexis Sánchez está inspirado, contribuye con algo más que sus capacidades físicas, lo hace. Se compenetra bien con el equipo, se entiende armónicamente con el equipo. Ese es el fundamento de un equipo. Lo que hace un equipo, una orquesta sinfónica, por ejemplo, es más que la suma de lo que hace el violinista, el trompetista, el que le pega los tambores, al bombo, etc. Por eso es un equipo, es el concepto básico de lo que es un equipo. Entonces tienen propiedades biológicas. Si alguien me quiere interrumpir, hágalo con confianza, nomás, porque yo a veces hablo más de la cuenta. Propiedades biológicas de la materia. Recuerden que la materia, ¿no es cierto?, que tiene propiedades biológicas. En general nosotros decimos que es materia animada, y la materia que no tiene las propiedades biológicas, nosotros decimos que es materia inanimada, sin ánima. Y ánima en el sentido clásico quiere decir algo así como espíritu, alma. Recuerden las leyendas que hablan de las ánimas. Entonces, ¿cuál es la propiedad biológica de la materia? Que la materia viva, la materia animada, y aquí se me quedó algo en el tintero, es transformación de materia, energía e información. Entonces, la materia viva, animada, puede transformar la materia, la energía y la información. También como propiedad biológica de la materia tenemos que la materia crece y se desarrolla. ¿Qué es lo que significa crecimiento? Aumento de la masa, aumento del tamaño.
Usted cuando nació, digamos, medía 60 centímetros y ahora va alcanzando el 1,70 m o el 1,80 m. Ese crecimiento. Desarrollo. Desarrollo es el mejoramiento de las funciones de su organismo. Usted nació, ¿no es cierto?, al tiempo después gateó, al tiempo después apenas caminó y ahora corre tan rápido como el Alexis Sánchez. Eso es el desarrollo aplicado en este caso al sistema nervioso y al sistema muscular. Hay un desarrollo biológico que se termina en el ser humano alrededor de dependiendo de las personas, pero termina con la adolescencia, cuando se logra que los órganos sexuales se hagan funcionales. Ahí termina el desarrollo biológico. Por supuesto que hay personas que nacen con problemas, ¿no es cierto? Y el desarrollo biológico no lo logran nunca. Pero en el caso del ser humano moderno, una vez que se alcanza el desarrollo biológico, sigue el desarrollo. Pero este desarrollo, que es el desarrollo sociocultural, comienza en el hogar. Entonces, mientras usted está tirando para arriba como niño recién nacido, al mismo tiempo, tirando para arriba en el sentido del desarrollo biológico, al mismo tiempo está adquiriendo una serie de normas socioculturales que le están ayudando en su desarrollo tanto biológico como en su desarrollo sociocultural. Por eso que los niños que vienen de ambientes pobres tienen problemas en su desarrollo, y los niños que vienen de ambientes con mejores niveles socioeconómicos logran o pueden lograr un mayor desarrollo, a menos, como digo, que tengan problemas biológicos relacionados al desarrollo. Entonces, en teoría, en el caso del ser humano, el desarrollo no termina nunca, porque el desarrollo biológico puede que termine por allá por los 12, 15 años, pero el desarrollo sociocultural puede que continúe hasta que la persona ya no sea capaz de leer, no sea capaz de entender las cosas de su entorno, Alzheimer, por ejemplo, o ya empieza a presentar otro tipo de problemas asociados a la vejez. Entonces, ustedes, desde el punto de vista sociocultural, están desarrollándose con toda la vitalidad que corresponde a la gente joven, pues. Y cuando comiencen a trabajar, van a seguir desarrollándose porque se van a enfrentar en un entorno laboral que en algunos casos es muy distinto al entorno universitario, en la zona de confort, a pesar que ustedes sudan porque tienen que estudiar, hacer tareas, ya hacen paro porque a veces están abrumados, qué sé yo, pero en el trabajo puede que el asunto sea tan o más complicado. Piensen que se van ustedes a trabajar a una empresa competitiva. Yo, como les señalaba en otras oportunidades, me tocó participar en un grupo interdisciplinario que apoyó las actividades de la gran minera que hubo acá, la compañía minera El Indio, y veía que los ingenieros metalurgistas, los ingenieros químicos sudaban la gota gorda. Porque son industrias altamente competitivas. Chile, como productor de cobre, ahora está en el primer lugar, el principal productor de cobre del mundo. Entonces son empresas competitivas y los ingenieros civiles tienen que ser competitivos. Entonces se va a enfrentar saliendo de la universidad, de un entorno relativamente protegido, como llama la zona de confort, y se va al trabajo a los 3.000, 4.000 metros de altura. No es tampoco tan fácil hacer una buena labor. Bueno, pero va a empezar a aprender. Y desde su pinta de estudiante universitario, su forma de pensar de estudiante universitario, va a pasar a pensar efectivamente como ingeniero civil en medio ambiente, pero en el entorno de la empresa, de una gran industria. Me estoy poniendo la situación casi ideal.
Yo conocí a un ingeniero químico, en esa época no había ingenieros civiles, ambientales, ingenieros químicos, pucha, que tuvieron que asumir una serie de desafíos del tema del medio ambiente, y la empresa nos mandó a estudiar ya a Estados Unidos, a Colorado, por ejemplo, donde está la central de la compañía, y los tipos de vuelta llegaron con una serie de tecnologías, forma de pensar distinto, etcétera. Pues es el desarrollo profesional que le llaman. Bien, después tenemos reproducción con herencia. Nosotros cuando nos reproducimos, ¿verdad? Muchos de los caracteres nuestros se nos transmitimos a nuestra descendencia. Los caracteres que tenemos, muchos, vienen de los padres, y algunos vienen de los abuelos y otros de los bisabuelos. A veces aparece en la familia un carácter que no los tienen los padres. Y ahí uno empieza a escarbar para arriba, no, si mi bisabuelo tenía los ojos verdes. Y la familia actual, ninguno tiene los ojos verdes, por ejemplo. Pero no, si mi bisabuelo tenía los ojos verdes, mi bisabuelo era medio crespo, y tú saliste. A veces ciertas características aparecen en la segunda, tercera, cuarta generación. Y otros cambios adaptativos. Estos cambios adaptativos se refieren en general a la materia viva. En nosotros, individuos, el cambio son más bien cambios acomodaticios. Dicho en otras palabras, el mejor ejemplo que tenemos a mano, este cambio que ha habido, tanto para ustedes como para nosotros, en pasar de docencia presencial a docencia remota. Para algunos, probablemente les significó un mayor esfuerzo de acomodación. Para otros, no tanto. Ahí están las diferencias individuales. Entonces nosotros, de manera voluntaria, obligado, bueno, nos hemos tenido que ir ajustando a nuestra nueva realidad. Cuando volvamos a la docencia presencial, bueno, vamos a tener que echar atrás estos cambios, pero a lo mejor cuando asumamos la docencia presencial, a lo mejor va a ser de diferente manera a cómo la subíamos antes de que pasáramos por este tránsito un tanto traumático, de pasar de la docencia presencial, ¿no es cierto?, relativamente confortable, más confortable que la docencia remota, a una docencia remota y después volver atrás, pero vamos a probablemente comenzar de manera diferente. Entonces, nosotros nos reproducimos con herencia, sino que en el largo plazo, yo digo nosotros como seres vivos, no como individuos de la especie humana. En el largo plazo, bueno, los seres vivos van realizando cambios adaptativos. Pero en el corto plazo, en la vida de una persona, hay cambios acomodaticios, nos vamos acomodando. No necesariamente significan cambios adaptativos, a pesar que las personas hablan de, bueno, se adaptó a la nueva situación. En sentido estricto, en sentido biológico, no es una adaptación. La palabra más adecuada es se acomodó a la nueva situación. Bueno, ahora ese acomodo puede durar 10, 15 años y a consecuencia de ese acomodo, bueno, aparecen nuevas características. Pero estas no son características biológicas, nuevas características biológicas, que son las que se refieren los cambios adaptativos, sino que son características socioculturales, una nueva forma de pensar, una nueva forma de hablar, una nueva forma de comportarse. Pero no le apareció un ojo extra, ni le apareció una oreja extra, ni se le mejoraron la capacidad sensorial, etc. Después tenemos otra propiedad biológica que es autorregulación y automantenimiento. La autorregulación se entiende un conjunto de procesos que están destinados a mantener la estabilidad de organización y de funcionamiento orgánico del individuo. Por ejemplo, a usted lo ataca el coronavirus
y su organismo empieza a perder la capacidad de regulación. Se enferma. Y el organismo puede entonces responder con respuestas compensatorias que están orientadas a su autorregulación. Pero ¿qué está ocurriendo en muchos casos? Que el organismo, frente al ataque del coronavirus, no se puede autorregular, no se puede recuperar de esta alteración que nosotros llamamos enfermedad y termina absolutamente desregulado. Y si termina desregulado, muerto. ¿Y qué es lo que está pasando actualmente, según las noticias? Un grupo importante de personas, cuando queda sujeta a la autorregulación por el coronavirus, el organismo no es capaz de responder y la gente está muriendo. En una pandemia como esta, la virulencia de la causa que está generando la desregulación determina el porcentaje que muere. Entonces, hay microorganismos que causan procesos de alteración del funcionamiento que apuntan a la pérdida de autorregulación, pero después la gente se recupere. En cambio, en otros casos, la gente termina muriéndose. O sea, en la letalidad del agente causante de la desregulación. Ahora, ¿qué es lo que hacen las vacunas? Bueno, las vacunas ayudan a la autorregulación. El automantenimiento, ¿qué significa el automantenimiento? Bueno, está relacionado con la autorregulación, que para que usted se autorregule, tiene que ser capaz de mantenerse, es decir, que su organismo sea capaz de funcionar sin desordenarse. Y cuando hay un proceso de desorden, enfermedad, por ejemplo, el organismo tiende a inhibir esa causa de desorden. Ahora bien, para automantenerse, usted necesita materia, necesita energía y necesita información. Digamos que usted empieza a tener los síntomas que se describen para la enfermedad, el COVID. Usted es una persona informada, ¿no es cierto? Y empieza a tener tos, empieza a sentirse extraño, empieza a sentirse caliente, empieza a tener problemas de respiración, ahogos, por ejemplo, dolores musculares. Esa es información, pues. Y esa información usted la chequea, dijo, a lo mejor estoy enfermo de coronavirus, me voy a chequear. Bueno, ahí lo chequean y dice, efectivamente, usted está contagiado. Y bueno, se desencadena toda esa serie de procedimientos destinados a dos cosas: a que usted sea capaz de autorregularse y de automantenerse. Porque si no se autorregula y ni se automantiene, se muere. Entonces, los medicamentos ayudan a la autorregulación y al automantenimiento, pero fundamentalmente lo que ayuda al automantenimiento, ¿no es cierto?, en procesos normales, no bajo situaciones entrópicas como el ataque de este virus, es materia, energía e información. Usted probablemente como persona educada, ¿no es cierto?, puede empezar a preocuparse de lo que come. Bueno, y requiere información. Pues. La información puede venir por la tele, puede venir por el diario, puede venir por internet. No hay que comer muchas harinas, porque aumentan las probabilidades de adquirir diabetes. Mi papá es diabetes, mi abuelo murió de diabetes. Entonces yo tengo altas probabilidades de adquirir diabetes cuando llegue a cierta edad. No hay que comer los alimentos que se llaman glicémicos. Los alimentos glicémicos son aquellos alimentos que aumentan los niveles de azúcar.
no hay que ponerse tenso, no hay que pasar rabieta, porque el estar permanentemente tenso, el pasar rabieta, ser mal genio, no relajarse, aumenta la presión arterial y la presión arterial me puede provocar un problema cardiovascular, me puede provocar problemas a los riñones. Entonces, ¿me entiende? El automantenimiento. Ahora nosotros somos una generación, y aquí yo me incluyo, que está muy bien informada, por lo tanto, podemos recurrir a través de mayor información a los mecanismos de autorregulación y a los mecanismos de automantenimiento. Por eso que la gente está viviendo cerca de 120 años, no todos, por supuesto, van a vivir 120 años, pero la gente está llegando a los 120. Por ahí vi una señora que alcanzó a los 122 años, los años, el número de años eh, es la mayor longevidad que se ha detectado desde el momento en que se lleva el registro de cuánto puede vivir el ser humano. Por supuesto que hay una longevidad ecológica que dice que la esperanza de vida de un niño al nacer en Chile, si es varón, un poquito menos que es la mujer, y está rayando alrededor de los 72 años para el hombre y los 76 años para la mujer. Ese es un niño recién nacido, si es varón o niña. Eso no quiere decir que ese niño o niña se muera al día siguiente, está dentro de las probabilidades. O bien que ese mismo niño, habiendo llegado a los 70 y tantos años en que se tiene que morir, bueno, sobreviva y muera a los 90. Que es lo que está ocurriendo en la mayoría de personas. Si es cosa que ustedes se muevan por el centro de San Serena y hagan un ejercicio de cuántas personas de la tercera edad se van encontrando. Tantas personas de la tercera edad como niños. Niños de 10 años, de 12 años. Hagan ese chequeo, se van a dar cuenta que el centro de La Serena, y para qué decir Santiago, se está llenando de gente de la tercera edad. Por eso que con esta epidemia hay tanta preocupación por la tercera edad, porque hay mucha gente, y esa gente es vulnerable. Después, propiedad biológica, interacción con el entorno, y conducta orientada. ¿Qué significa interacción con el entorno? Que yo estoy atento de lo que ocurre en el entorno. Si hay sol, una cierta conducta de mi parte. Si hay frío, otra conducta de mi parte. ¿Me entiende? Y conducta orientada, ¿qué significa conducta orientada? Que si voy cruzando una calle y veo que viene un auto, respondo tratando de evitar que el auto me arrolle. Ya, lo mismo si yo soy el que voy manejando el auto y se me va cruzando una persona que no ha puesto la debida atención, bueno, yo tomo las providencias para no atropellar a esa persona, aun cuando la culpa es de esa persona. Pero me va a producir un mal rato, me van a llevar detenido, van a hacer una serie de investigaciones hasta que yo pueda demostrar que la culpa no fue mía, sino que fue culpa de esa persona. Conducta orientada, en estos momentos estamos todos reunidos a la computadora y venga un temblor fuerte, que se empiece a remecer en la computadora y empiezan a sonar los vidrios y se empiezan a caer las cosas. ¿Cuál va a ser la conducta orientada? No importa que la clase esté muy entretenida y vamos a salir de la casa hasta que pase el temblor. ¿Y cuál va a ser la respuesta mía? Chiquillos, vamos a llegar hasta aquí nomás porque estamos todos nerviosos, vayan a ver qué es lo que pasa con sus familiares, con la gente cercana, porque yo voy a ir a ver qué pasa con los míos, ¿me entiendes? Y nosotros hemos pasado por ese tipo de situaciones. No hace mucho tiempo vino un temblorazo fuerte. Ahora, yo que vivo cerca del mar, en Peñuela, bueno, me tengo que poner atento en la noticia por si hay alerta de tsunami. Y afortunadamente a media cuadra mía hay una pequeña, donde vivo, una pequeña loma, y ahí nos vamos todos los vecinos a esa loma a esperar que venga el tsunami, que fue lo que pasó la otra vez. Bueno, afortunadamente no hubo tsunami y terminamos nosotros ahí haciendo vida social con los vecinos, pero si hubiera sido un tsunami, de acuerdo
a la información que yo tengo, bajo un tsunami grandote, bueno, el agua puede llegar hasta donde yo vivo. Yo vivo en línea recta como a 2 kilómetros de la costanera. Bien, puede llegar. Y entre medio hay un montón de casas, edificios, etcétera. Pero afortunadamente no ha pasado eso. El último tsunami que hubo acá, llegó el agua hasta la línea del tren. No alcanzó a llegar completamente. Pero ciertamente se acumuló agua ahí en el Enjoy, se acumuló agua en estas partes planas, estas antiguas vegas que hay donde están los locales de los restaurantes de venta de pescado, digamos. Bueno, y lo otro es organización celular. Los seres vivos están organizados en células. Esta es la teoría celular. Por eso que el virus, en sentido estricto, no se considera un ser vivo. Se considera una macromolécula, proteína y ácido desoxirribonucleico, ADN, pero no hay una organización celular. Y en este momento hay toda una discusión respecto de si se consideran a los virus seres vivos o no. De acuerdo a la teoría celular, todos los seres vivos están organizados en base a células, aunque sea una célula, una sola célula. Si no tiene célula, no es ser vivo. Pero se han encontrado en los últimos años macromoléculas biológicas que tienen la capacidad de alterar el funcionamiento celular. Y estas macromoléculas, con esta capacidad, corresponden a proteínas y ácidos nucleicos, o solo proteínas. Apareció por ahí en África una enfermedad sumamente extraña, y el causante de esa enfermedad en una tribu que eran proteínas con la capacidad de alterar el funcionamiento celular. Y finalmente, complejidad y organización jerárquica. Tenemos, ¿no es cierto?, las células, los tejidos, los órganos, los sistemas de órganos. Esa es parte biológica. Sabemos nosotros que después vienen los niveles ecológicos de la materia. Organismo, población, comunidad, ecosistema y así para arriba. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Comentario? ¿Están todavía los 8? ¿Los 10? A ver, ¿cuánto tenemos? Los 12, están todos. A menos que dejen encendido el computador y se vayan para otro lado y quede el registro de los 12 ahí. Recuerden que lo estoy grabando. Sí estamos, profe. ¿Algún comentario? Están muy calladitos ahí. Hágame alguna pregunta. Porque me da la impresión que estoy hablando solo. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos los profes. Bueno, los alumnos, a veces no se escucha nada y da la impresión que estamos hablando solos para el universo. Eso es lo otro. Estamos hablando para las estrellas lejanas. A lo mejor alguien en otro mundo, en otro universo nos capta y nos manda algún mensaje. Bien, entonces vamos a seguir con la clase. ¿Cuáles son los grandes principios de la biología? El gran principio de la biología que descansa en la teoría celular, la unidad morfofuncional de los seres vivos es la célula. Por ejemplo, en una materia orgánica, bueno, en una materia inanimada, digamos el almidón que está en la papa, el almidón que está en los fideos, el almidón que está en el pan. La unidad estructural del almidón es un carbohidrato, almidón.
Si yo tengo una blusa de algodón, la unidad estructural de esa blusa de algodón es la celulosa, porque el algodón, ¿no es cierto? El componente principal del algodón es una fibra vegetal conocida como celulosa. Son moléculas. Y así podemos nosotros podemos encontrar ejemplos por todos lados. Pero en el caso de la materia viva, la unidad morfofuncional de los seres vivos es la célula. Todos los seres vivos, deja terminar esta generalidad, todos los seres vivos están constituidos por células. Dicho en otras palabras, en los seres vivos vamos a encontrar que su unidad morfofuncional es la célula. Una suerte de juego de palabras. Sí, dígame, ¿quién habla? Lior, lo que pasa es que no entendí por qué se llama morfofuncional. Morfofuncional porque en la última instancia del funcionamiento, el funcionamiento se da en la célula. Es decir, tú puedes llevar, pensemos en el músculo. El músculo se contrae. Ahí tú vas viendo cuál es la última unidad o la primera unidad, depende de dónde comiences, y llegas a las células. Entonces, el músculo se te contrajo. Producto de la contracción del músculo, tú pudiste hacer cierto trabajo. Si te vas metiendo cada vez más adentro, te vas a dar cuenta, ¿no es cierto?, que la respuesta del músculo descansa en el montón de células que constituyen el tejido muscular, que hace que el músculo se contraiga. Ahora, en la célula muscular, el principal componente de la célula muscular es una proteína que tiene la virtud, la capacidad que si tú le agregas energía a esa proteína, ¿no es cierto?, se te encoge, se te contrae. Y cuando le quitas la energía a esa proteína, la proteína se te relaja. Hay una mezcla ahí entre una actinomiosina, proteínas que se sobreponen, se contraen, y cuando no se sobreponen, se relajan. Y ahí está el músculo en condición normal. Cuando se sobreponen, el músculo en condición contraída. Y morfo se refiere a la morfología, a la arquitectura, o sea, es la parte constituyente. O sea, dicho en otras palabras, tú vas al músculo y haces una disección del músculo y al final te puedes encontrar la fibra muscular, ya que es un conjunto más pequeño, ¿no es cierto?, más pequeño en relación al músculo completo, formado por células musculares. ¿Me entiendes? O sea, dicho en otras palabras, el sistema muscular está conformado por músculos. El funcionamiento de los músculos te permite a ti moverte con tu cuerpo completo, correr, por ejemplo, o mover el brazo cuando sentiste algo caliente cercano, te quemaste. El sistema muscular. El sistema muscular está constituido por órganos que se llaman músculos. Los músculos, estos órganos, están constituidos por tejidos, que se llama tejido muscular. Y el tejido muscular, el componente importante del tejido muscular es la célula muscular, una célula especializada, que es distinto de la célula nerviosa, que es distinto de la célula epidérmica, una célula especializada. ¿Qué capacidad tiene esta célula especializada? Que se te contrae.
Como se te contrae esta célula especializada, ¿no es cierto? Se contrae la célula cercana, se te contrae el tejido muscular. Como se te contrae el tejido muscular, se que te contrae el músculo. Y en consecuencia de eso, ¿no es cierto? Tú puedes retirar el brazo o puedes retirar la pierna. Si todo el sistema muscular que te funciona, o gran parte de ese sistema muscular te funciona, bueno, tú te puedes mover o correr, o saltar, o bailar. ¿Me entiendes? Ese es el concepto de unidad morfofuncional. Y lo otro principio general de biología, que los seres vivos tienen una organización jerárquica de complejidad creciente. Nosotros vamos a analizar en la clase siguiente los niveles superiores de esta complejidad, ¿ya? Y los organismos pueden estar organizados en base a una sola célula, ser unicelular, o en base a muchas células, ser multicelular. Nosotros somos claramente multicelulares. ¿Ah? Otra generalización, los seres vivos son un sistema abierto, y esto es bien importante desde el punto de vista de la ingeniería civil, ambiental, y desde el punto de vista del ambiente en general. Los seres vivos son un sistema abierto. Usted y yo somos un sistema abierto. ¿Qué significa eso? Que intercambiamos materia, energía e información con nuestro entorno. Este intercambio de materia, energía e información con el entorno genera desechos, demandan recursos. Los recursos nosotros los entendemos como recursos naturales y recursos socioculturales. Y generamos desechos. O sea, en todo intercambio de materia, energía e información se necesitan recursos. Esos recursos se procesan y a consecuencia de esos recursos se generan, de ese procesamiento se generan desechos. Algunos desechos son recursos para otros organismos y otros desechos no son recursos para nadie. Los desechos que son recursos para otros organismos se procesan en el medio ambiente, la dimensión natural del medio ambiente. Los desechos que no son recursos para ningún otro organismo tienden a acumularse en el medio ambiente, en el entorno. Bueno, pero como el ser humano tiene una tremenda capacidad de crear cosas, por la presión de acumulación de desechos que no se procesan en el medio ambiente en forma natural, bueno, el ser humano ha tenido que desarrollar una serie de metodologías, una serie de tecnologías, y ahí están también los ingenieros ambientales, para que esos desechos que no se procesan en forma natural y no se reutilizan en forma natural, puedan ser procesados y reutilizados, el reciclaje que se llama, a través de procesos socioculturales. Sí, en estos momentos, ¿no es cierto?, el procesamiento de los recursos es un procesamiento natural y un procesamiento sociocultural. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, con los neumáticos que se han ido acumulando en ciertas partes del mundo? Cementerios de neumáticos, montañas o montañitas de neumáticos. Bueno, el ser humano se ha visto en la obligación de desarrollar tecnología, de desarrollar estrategias que reutilicen esos neumáticos, la goma de esos neumáticos, porque no se pueden quemar, que era algo que se hacía en sus orígenes, porque la quemazón de neumáticos genera productos tóxicos, tremendamente tóxicos, ¿no es cierto? Y además agrega anhídrido carbónico a la atmósfera y agrega calor. Y sabemos que nosotros estamos calentando la atmósfera, consecuencia de acumulación de anhídrido carbónico y acumulación de calor, porque a mayor cantidad de anhídrido carbónico, menos calor sale al espacio exterior. Y ese calor queda retenido en la capa atmosférica y se devuelve para abajo. Y eso genera, ¿no es cierto?, está generando el aumento de temperatura de las capas inferiores de la atmósfera.
¿Y qué hace eso? Bueno, altera el ciclo del agua, por ejemplo. Y en el largo plazo puede hacer que los hielos polares se derritan, ¿no es cierto? Aumenta el nivel del mar, y el aumento del nivel del mar implica que muchas tierras que están a nivel de la superficie del mar o que están ligeramente bajo la superficie del mar sean cubiertas por el nuevo nivel del mar. Entonces, es un asunto bastante dramático y bastante complejo, y esto está mirado, ¿no es cierto?, para los próximos 100, 200 años. Pero ya se han hecho mapas de lo que ocurriría, digamos, si la temperatura de la atmósfera, la parte inferior de la atmósfera, la que está donde estamos nosotros, subiera, ¿no es cierto?, 2 grados, subiera 3 grados. Fíjense que 2 grados, 3 grados, ¿no es cierto? Nosotros en invierno tenemos una temperatura de 15 grados, que es una temperatura agradable, y en verano tenemos una temperatura de 18, 20, 22 grados, pues, ahí sube, qué sé yo, bastante de 3 grados. Pero nosotros no vemos la diferencia acá. Cuando se habla de aumento de la temperatura, se refiere a la temperatura promedio del mundo, del nivel inferior de la atmósfera, donde estamos nosotros, donde nos movemos nosotros. Entonces, es importante, y por supuesto que tiene un efecto sobre la ingeniería, particularmente son los ingenieros civiles y ambientales que tienen que preocuparse que los desechos sean cada vez menos, y que podamos reciclar los desechos y que no se tiendan a acumular en alguna parte del mundo. Por ejemplo, la energía nuclear es una buena fuente de recursos energéticos, pero genera desechos radioactivos, y por lo tanto esos desechos son sumamente complicados de depositar en alguna parte. Otra generalidad: los seres vivos se originaron en épocas geológicas pasadas en la Tierra, a partir de elementos y condiciones ambientales imperantes en esa época. Desde esa época, la materia viva ha evolucionado, diversificado y extinguido. Las extinciones, dicho sea de paso, son parte de las leyes de la materia animada. La materia animada como tal, se piensa que mientras el Sol siga mandando la energía, la materia animada va a existir. Lo que no estamos seguros, si materia animada de la complejidad del ser humano va a existir. Hay antecedentes históricos, geológicos. Bueno, tenemos el caso de los dinosaurios. Los animales dominaron la Tierra en términos de cantidad de especies y ecológicamente dominantes por un periodo largo, mucho más largo que el caso nuestro, especie humana. Pero extinguieron. ¿Qué fue lo que se extinguió? Bueno, la teoría más aceptada dice que, bueno, cayó un aerolito de cierta magnitud y cambió el entorno, cambió el clima. Hubo grandes transformaciones de la atmósfera, de la hidrósfera, y los animales no se pudieron adaptar a esta nueva condición. Desaparecieron. No desaparecieron de la noche a la mañana, por supuesto. Todos estos procesos toman tiempo. Fueron desapareciendo de a poco, hasta que se fueron. Y el hecho de que los dinosaurios se hayan ido, le dio la oportunidad a una especie primitiva de mamíferos. Uno de los primeros grupos de mamíferos que existió. Y bueno, el ejemplo más complejo de la evolución de los mamíferos ahora es el ser humano. ¿Me entiende? Complejo, no tanto en el sentido biológico, sino que más bien en un sentido producto de su evolución sociocultural. Es la única especie que ha evolucionado socioculturalmente, la única especie. No es menor. Y finalmente,
última generalización, las condiciones ambientales. Y aquí tenemos un fundamento de principio para la ingeniería civil ambiental. Las condiciones ambientales han sido y son importantes en la evolución y la extensión de los seres vivos. La alteración de la atmósfera viene desde los inicios de la revolución industrial. Desde los inicios de la revolución industrial, siglo XVII, por ahí, estamos en el siglo XXI, recuerden, se comenzó a agregar anhídrido carbónico a la atmósfera. Resultado de la condición ambiental de la revolución industrial, mejoró la calidad de vida del ser humano. Y mejoró esto ostensiblemente, si es cosa que usted se ve a sí mismo. Y vaya figuras, ¿no es cierto?, fotos de los siglos XVII, XVIII, XVI, cómo vivía la gente. Se mejoró. No sentimos los impactos del ingreso de CO2 a la atmósfera a nivel global, pero se sintieron los impactos del CO2 a nivel local. Por ejemplo, en ciudades como origen de la revolución industrial, como Londres, ¿no? Localmente el aire de Londres era tóxico para mucha gente. Pero a nivel global, como la atmósfera era muy grande, comparado con la inyección de anhídrido carbónico producto de la revolución industrial que se estaba haciendo, primero recordarán ustedes que fue en Europa, particularmente Inglaterra, Francia y los Países Bajos, y de ahí se fue a Estados Unidos. Pero 200, 300 años desde el inicio de la revolución industrial, la atmósfera ya está sobrecargada de anhídrido carbónico. Y los efectos de esa inyección que comenzó ya con la revolución industrial y que nosotros mejoramos nuestra calidad de vida, ahora estamos enfrentados a un fenómeno más complejo, que está afectando globalmente. Ahora, ustedes se darán cuenta de lo que significa el efecto de un fenómeno, ¿ya?, que genera impactos globales. Cuando digo yo impactos globales me refiero a nivel mundial. Es cosa de leer las noticias y ustedes van a llegar a la conclusión, ¿ya?, de las noticias del coronavirus. En todas partes del mundo se está notando efectos. Y nosotros estamos medio complicados porque usted lo está viendo como, digamos, ahí en su vecino, a las puertas, ¿no? Que probablemente vamos a tener que llegar, ojalá no sea así, pero todo apunta para allá, que los médicos van a tener que decidir, mira, a esta persona le ponemos el respirador artificial y esta no, porque tenemos un respirador artificial nomás disponible, hablando proporcionalmente. ¿Y qué hacemos? Bueno, veamos. Ya, bueno, esta persona es relativamente joven, no tiene enfermedades preexistentes que estén condicionando su muerte. Bueno, hay más probabilidad de que esta persona se recupere el coronavirus respecto de esta persona que tiene enfermedades preexistentes, y la probabilidad de que se recupere de la enfermedad son menores. Bueno, y si la ponemos a esta persona, vamos a dejar esta otra, sabiendo que tiene más probabilidad de sobrevivir con el respirador artificial. Ha pasado en otros países. Entonces, afortunadamente ahora hay mucha conciencia, y esto fundamenta también desde otro punto de vista la creación de carreras como usted, que la actividad industrial tiene un efecto beneficioso, porque tiende a mejorar la calidad de vida de las personas, aumentar la riqueza de las personas, pero tiene un componente que es negativo,
Y por lo tanto ese componente negativo tenemos que hacerlo cada vez menos negativo. Pero acuérdense que aquí impera, déjame terminar la idea, y acuérdense que aquí impera las leyes de la termodinámica. Nunca ya podemos llevar a cero los procesos. O sea, nunca podemos llevar 100% un proceso en términos de eficiencia. De acuerdo a la ley de la termodinámica, algunos procesos van a ser 60, 30, 40% deficientes y el resto se va a ir como calor. Y lo otro, que mientras más tratamos de hacer un proceso eficiente, tendiente a que sea 100% eficiente, es decir, que no hayan desecho, que no haya generación de calor,